la Iglesia de Cristo, paz a vosotros, hermanos. Es una bendición, hermanos, estar aquí en este momento, en este día santo del Señor. Es una bendición, hermanos, ser parte de este pueblo del Señor que Él ha elegido con su sangre preciosa. Bendecimos a Dios, hermanos, porque en este comienzo de año Él nos da esta grata alegría y gozo, hermanos, de estar aquí ante su presencia. Sabemos que los últimos 9 meses han sido difíciles para muchos de nuestros hermanos, pero no obstante, hermanos, el Señor, su diestra ha estado con nosotros. Bendito sea, hermanos. No sabemos qué es lo que va a pasar el próximo año. Lo que sí sabemos, hermanos, es de que nos refugiamos y nuestra esperanza se pone en esa promesa que Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días, todos los días. Bendito sea, hermanos. Por ese y otros motivos más, hermanos, quiero invitarlos para que en este día, en este momento, nos presentemos delante de Dios, para que Él reciba este culto de gratitud, de alabanza a Él, y que Él sea solo el motivo, y que Él sea solamente el motivo de nuestra gloria, nunca nosotros, solamente Él. Así que yo los invito que ahí donde usted esté, oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en el sagrado nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque tú has escuchado a tu Hijo muy amado que ora en favor de nosotros. Gracias, Señor Dios, por escuchar a Cristo, porque si no fuera por Él, nuestra vida, Señor Dios, hoy no fuera la misma. Señor Jesús, bendito seas por pronunciar nuestro nombre delante de Dios, por acordarte de nosotros. Te suplicamos que tú recibas ese momento de alabanza, de gratitud a ti, con el único propósito, Señor Dios, que tenemos es de exaltar y glorificar tu santo nombre. Queremos ser parte, Señor Dios, también de ese momento en donde tu palabra dice que el apóstol Juan veía a todos los seres que alababan y daban honor a ti, pronunciaban lo santo, lo grande, lo bondadoso que eres tú. Padre, permítenos unirnos a ese cántico, a esa oración. Recibe este culto, Señor Dios. Te lo suplicamos humildemente por el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Quiero invitar a los hermanos para que unan su voz donde usted esté y podamos unirnos a cientos de voces, quizá miles de voces que en este país, en todo el mundo, abren su boca para dar honor, para dar gloria al Señor y reconocer la santidad de Dios. Solo Él es santo, solo Él es digno. Y cuando así lo reconocemos, cuando así lo sabemos, es dulce, hermanos, es muy dulce estar en su presencia. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y gran yo soy. Santo,
Él es bendito por todos los siglos. En la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Génesis, en el primer capítulo vemos cuán grande es el poder del Señor. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando su poder comienza a actuar en la tierra, el Señor comienza a darle lugar y orden a todo lo que Él está creando y todo lo que está creado. Y dice unos textos, hay una palabra clave, dice el texto, cada vez que el Señor finaliza un día, dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hace, hermanos, es bueno, todo. Aún las cosas que nos causan dolor, nos causan tristeza, todo, hermanos, es bueno. Y es bueno, hermanos, porque Él es un Dios grande y poderoso. Es bueno porque Él nos ha cuidado durante toda esta semana, durante todo el año pasado. Es bueno, hermanos, porque Él nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. Y es bueno, hermanos, porque Él envió a Cristo Jesús a tomar nuestro lugar en aquella cruz. Por eso Él es bueno, por eso Él es santo. Quiero invitarnos para que sigamos dándole gloria al Señor con este estribillo que nos dice que es un Dios que adoramos, porque Él es bueno, porque Él es grande.
Me gusta mucho el pasaje, hermanos, y me llena de mucha alegría y emoción en el libro de Apocalipsis, cuando los pasajes dicen que los 24 ancianos, que todos los seres vivientes y angelicales daban honra y gloria a nuestro Dios, al único digno, al único Cordero, hermanos. Pero también dice que vio Juan a los seres humanos, niños, ancianos, de todas las edades, y no dice que eran cientos, no, dice que eran millones, millones dándole gracias a Dios, gloria al que viene, gloria a ese Cordero Santo, porque Él es digno de recibir la gloria y la majestad. Por eso, hermanos, quiero invitarlos para que usted y yo podamos ser parte de ese número, hermanos, algún día. Pero mientras ese día llega, podamos seguir siendo parte de ese número que hoy aquí en la tierra le cantamos a Dios. Por eso quiero invitarlos para que abran su himnario y me acompañen a cantar el himno número 36, número que dice: tiernas canciones, alzad al Señor. Canciones, alzad al Señor, himnos que lleven del alma la fe, y hablen muy alto del fervido amor que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios, todos al altar, traigan a Él su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones
solo nos libra de cruel ansiedad, solo nos deja del alma el dolor y nos levanta el nombre. Gloria y honor que resuene doquier, vamos a Él llenos de bien, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Amén, hermanos, amén. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones, porque Él es verdadero, porque Él es justo, hermanos, porque Él es bendito. Quiero invitarlos, hermanos, para que escuchen lo que la palabra de Dios dice. Cuando el Señor Jesús estuvo por llegar aquí en esta tierra, Juan predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse. Y cuando Jesús llegó, fueron casi las mismas palabras, pero dijo: el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse. Y el libro de Isaías, hermanos, en su capítulo 11, nos da una sombra de lo que va a ser ese reino, hermanos, si usted y yo seguimos viviendo en fe, seguimos viviendo en Cristo Jesús. Y dice el texto, hermanos, de esa manera: y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores, hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno de las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Amén. Hermanos, si usted y yo nos mantenemos fieles a Dios, las palabras que acabamos de leer hablan acerca del Señor Jesús, pero ese reino se va a establecer, hermanos, sobre su poderío, sobre Él. Y si nosotros, hermanos, seguimos siendo hijos de Dios, seremos parte de ese reino. Así que yo los invito, hermanos, para que usted se mantenga fiel a Dios, para que sigamos siendo fieles a Dios. Quiero invitarlos para que antes de entrar en ese momento de la predicación, quiero invitarlos para que cantemos este estribillo muy conocido y que digamos que de Él es el reino y que Él es nuestra roca eterna y que cuando estamos en dificultades, Él siempre, hermanos, es nuestra fortaleza. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo
solamente podemos poner nuestra confianza. En Él está segura nuestra vida. Quiero invitarnos para que oremos a Dios, para que el Señor también guíe el momento de la palabra y seamos también edificados y bendecidos por ella. Padre Santo, en ti confiamos, Señor. En ti solamente está nuestra esperanza. Y pase lo que pase en este año, Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti. Padre Celestial, te suplicamos que tú afirmes tu fe en nosotros todos los días y que hoy, a través de tu palabra, tú confirmes, Señor Dios, que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tus hijos. Padre Celestial, ven y guíanos. Toca, Señor Dios, nuestros corazones, abre nuestras mentes y permítenos, Señor, ser bendecidos y edificados con tu santa palabra. Permite que el hermano que va a exponer en esta tarde, Señor Dios, sea dirigido por ti. Que sus palabras, Señor Dios, no sean propias, sino que sean las que tú has puesto en su boca, Señor Dios. Permítenos, Padre Celestial, hallar siempre gracia delante de ti. Por favor, Padre, te lo suplicamos, te lo rogamos por el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Pasaremos, hermanos, a oír palabra de Dios en voz de nuestro hermano ministro Juan Manuel Casi. Amada Iglesia de Dios, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Es un gusto, hermanos, un placer poder dirigirnos a ustedes a través de estos medios, a todos nuestros hermanos de este Distrito 8 y a todos los hermanos que se conectan, hermanos, también. Bendecimos a Dios por la oportunidad. Bueno, gracias a Dios que las redes sociales, los medios, hermanos, que están a nuestro alcance hoy han facilitado el que podamos estar juntos. Y a través de la palabra, hermanos, seguimos fortaleciendo nuestra fe, seguimos nutriéndonos para poder seguir adelante. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad. Después de haber alabado a Dios, hermanos, después de haber exaltado el nombre del Señor, vamos entonces ahora a reflexionar en su palabra. Y hermanos, quiero decirles que le he titulado a este mensaje Inmunes frente a la pandemia. Y el texto donde estoy basándome es la carta a los Romanos capítulo 6 del 1 al 8. Y hermanos, quiero que podamos leer ahí en su hogar, donde quiera, donde usted se encuentre. Vamos a leer esta palabra y me voy a permitir leerle, hermanos, esta parte de la escritura. Dice Romanos capítulo 6, verso 1 al 8, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Hermanos, hoy en día nuestra dinámica de vida, hermanos,
ha cambiado completamente. Ya son aproximadamente 10 meses. Y bueno, el hecho de estar así comunicándonos es parte de esa nueva dinámica y en todos los ámbitos de las relaciones económicas, personales, estudio, todo, hermanos, políticas, son diferentes. Y todo esto ha sido provocado, hermanos, por una pandemia. Y esta pandemia merece nuestra atención por todo lo que significa. Y hermanos, quiero hoy hablar acerca de dos pandemias, dos tipos de pandemias. Y bueno, la primera es pues acerca de la que conocemos ya y que hay bastante información acerca de ella, que es acerca de esta pandemia del coronavirus, COVID-19, que ha impactado la vida de mucha gente ante la pérdida, hermanos, tristemente, de familiares, amigos, y que ha colapsado, hermanos, el sistema de salud en México y en muchos lugares. De hecho, estamos en código rojo, hermanos, en semáforo rojo, en algunos estados, aquí en Morelos también. Y hermanos, tenemos que poner atención y resguardarnos y hacer todo lo posible frente a esto, es cierto. Y lo estamos haciendo. Creo que traemos nuestro cubrebocas todos a la mano para poder, dada alguna necesidad, tener que salir, ¿no? Y todo lo que ya se nos ha dicho de una manera constante. Es cierto, hermanos, que es motivo de alarma y es motivo de preocupación por el impacto que tiene hacia nuestras vidas. Pero, hermanos, yo creo que no debemos pasar por alto o perder de vista que el efecto de la pandemia está ligado directamente al efecto de otra pandemia, hermanos. Y a la pandemia que yo me refiero es, si podemos llamarle así, por el impacto, por el alcance, por la dimensión, hermanos, que es mucho mayor a la pandemia del pecado. Considero, hermanos, que esta pandemia del coronavirus tiene dos efectos, tiene dos respuestas en el ser humano. Y que las cifras, los datos, hermanos, de la población, de los gobiernos, nos dicen que la pandemia ha hecho un efecto negativo en la convivencia, en las relaciones, en la sociedad, en la seguridad de las ciudades, de las poblaciones, los índices de criminalidad derivados de todo lo que implica esto en el aspecto económico, todo, hermanos, ha hecho que el ser humano no pueda contenerse y el ser humano entra en una crisis. Y me parece alarmante. Los feminicidios, o sea, están a la orden del día, la inseguridad, la muerte de muchas personas de todo tipo. Y también se ha comprobado que hacia adentro de los hogares, hermanos, la violencia física, verbal, psicológica, sexual, se ha incrementado. O sea, las personas están confinadas y entonces, hermanos, su situación se exacerba. Al no tener cómo lidiar, cómo enfrentar el ocio, cómo enfrentar la situación que le rodea, pues él tiene que escapar.
sea por vías, hermanos, que no son las adecuadas y que solamente polarizan su condición de crisis. Y el resultado ahí está, hermanos. El resultado está ahí. Y creo, hermanos, que la gente que no conoce a Dios lo está viviendo de una manera muy amarga. Pero mi pregunta es, ¿y qué hay de nosotros, hermanos? ¿Qué hay de nosotros como cristianos? ¿Cómo estamos nosotros enfrentando la influencia, el ambiente que está reinando allá afuera y que de una manera u otra nosotros, hermanos, somos influenciados? El ambiente de violencia, de vacío existencial, el ambiente, hermanos, de maldad, son situaciones tremendas, aberrantes, hermanos, que escuchamos y que nos espantan. Pero que si nosotros como cristianos, hermanos, no estamos atentos y no nos detenemos a reflexionar en la necesidad de que hoy en día nosotros tenemos que ser inmunes, hermanos, a toda esa ola que siempre ha existido antes de la pandemia, hermanos. Siempre. Estaba, pero como que estaba en otra situación, en otro plano, pero siempre ha estado. La pandemia, la influencia, el poder del pecado. Y que ha hecho, hermanos, que la existencia del ser humano hoy sea más difícil. No es fácil, hermanos, controlar todo lo que como seres humanos existe, y porque el confinamiento lo que ha hecho es explotar. Hermanos, el Señor en su palabra nos habla acerca de la necesidad que como hijos de Dios tenemos que enfrentar, tenemos que tener una condición de inmunidad. Y cuando hablo de inmunidad frente al pecado, estoy hablando, hermanos, de protección, inmunidad. Cuando el estado, nuestro organismo, hermanos, tiene inmunidad, tiene protección de microorganismos, bacterias como el coronavirus, en la medida que esté más fortalecido, es menos expuesto a que se dañe, se lastime, incluso que muera, hermanos. No tan solo por este virus, sino que nuestro sistema inmunológico debe de estar fortalecido para enfrentar momentos difíciles. La palabra de Dios nos habla de la necesidad de ser libres del pecado. Nosotros que hemos creído al Señor, hermanos, nosotros tenemos que reflexionar en su palabra. Y lo digo por esto, hermanos, porque el efecto de hoy, de esta pandemia, la realidad de la pandemia puede producir en nosotros dos impactos y dos respuestas. Y la primera es que, bueno, yo estoy padeciendo la enfermedad, yo he perdido a un ser querido, me doy cuenta de mi fragilidad humana, me doy cuenta de que, pues, realmente no me había dado cuenta de que soy pasajero, de que soy frágil. Mi naturaleza es así. Y entonces me doy cuenta y entonces yo reflexiono y digo, Señor, ayúdame a rectificar mi vida porque creo que no es correcto así como la llevaba. Y nos puede situar, hermanos, en un momento importante de nuestra vida, la enfermedad de esta pandemia. Y nos puede hacer tomar, hermanos, compromisos con el Señor muy serios. Yo he estado con hermanos que tienen coronavirus o familiares directamente conmigo, mis hermanos, dos y un sobrino, y bueno, lamentablemente mi primo hermano falleció, mi sobrina, mi tía, de esto, y ha sido una reflexión muy fuerte para la familia. Ese podría ser, hermanos, el primer impacto y respuesta nuestra ante esta enfermedad. Pero saben, el segundo es, hermanos, que esta situación que hoy vivimos
puede producir en nuestra vida de fe desánimo. Puede producir en nosotros, hermanos, hastío. Algunas personas, cuando veo los medios o veo un programa, he visto algunos comentarios de ciertas personalidades de la política y se refieren al coronavirus, dicen, este maldito virus, y lo dicen con rabia, hermano, lo dicen así con todo, ¿no? Y yo digo, bueno, es cierto, es una realidad, es cierto, está causando mucha tragedia, mucho dolor. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, ¿cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra actitud frente a todo esto? ¿Es de reflexión o nos dejamos arrastrar, hermanos, en un relajamiento espiritual? Sin darnos cuenta, entramos, hermanos, en esa experiencia, decimos, bueno, pues ya como no he estado pues en las reuniones del templo, ya estoy desanimado, como que ya no escucho ahí a mis hermanos, ya no comparto con alguien que me anime, que me fortalezca. Entonces, bueno, pues yo aquí me voy pues está bien, pero pues no, mejor. Y sin darnos cuenta, hermanos, sin darnos cuenta, dejamos de experimentar ese contentamiento que solo Dios lo puede dar ante cualquier situación. Incluso, hermanos, ante la muerte. Nosotros sabemos, hermanos, que el Evangelio de Jesucristo es un mensaje para todo tiempo de nuestra vida. Y nosotros tenemos una perspectiva de la vida de una manera diferente. Y no tan solo de la vida, incluso, hermanos, de la propia muerte. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos que reflexionar, decir, Señor, ¿qué pasa con mi vida? ¿Dónde estoy? Porque para muchos hermanos estar en el templo es algo necesario, sí, es hermoso, es gratificante, es motivante, es juntos bendecir el nombre del Señor. Es cierto, hermanos, pero hemos escuchado en la palabra que el templo somos nosotros. Se cerraron muchos templos, hermanos, pero se abrieron miles en cada hogar. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que reflexionar acerca de su vida espiritual en estos tiempos. Y por algunas experiencias, hermanos, como pastores, tenemos que decir que algunos, hermanos, su vida espiritual ha sido impactada por el pecado, tristemente. Y entonces ponemos mucha atención en esta enfermedad, pero dejamos de lado aquella que impacta y que es terrible y que más peligrosa por el efecto, hermanos, que viene a traer a la vida de las personas. Nosotros como cristianos, hermanos, el Señor nos pide que su palabra esté presente en nuestras vidas. Que cada día podamos decirle, Señor, ayuda a mi fe. Padre, permíteme no olvidarme, Señor, que te necesito. Ayuda, Señor, que en este tiempo, lejos de relajar mi vida, Señor, sea una oportunidad para que mi vida sea mejor delante de ti, Señor. Ayuda, Señor. Y la palabra de Dios nos confirma. El apóstol Pablo, hermanos, habla en la carta a los Romanos que hermanos, la carta a los Romanos tiene temas muy importantes, muy trascendentales, y que trata, hermanos, de resolver temas como el pecado, la ira de Dios, la ley, la muerte, y no por nada se le llama la carta de la libertad, hermanos. Para Lutero, lo llamó el evangelio más puro que puede existir en la palabra. Porque, bueno, Lutero, saben ustedes que la palabra Romanos fue la carta que le ayudó mucho para
sus edictos, hermanos, que hablaron acerca de toda una revolución espiritual, de la reforma. Y Romanos, hermanos, es una carta que habla de temas muy importantes para nuestras vidas. Y Pablo se dirige a los cristianos y les dice y les recuerda que el mensaje que han recibido de la gracia en Jesucristo los compromete, hermanos, a vivir una vida piadosa, una vida, hermanos, guiada e impulsada por el Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra de Dios. Como cristianos, hermanos, vivimos una experiencia diferente. Pero es cierto, no podemos negar, hermanos, que el Señor quiere que nosotros enfrentemos esta nueva experiencia de vida que tenemos en Cristo, estando conscientes, hermanos, que nosotros no pertenecemos a lo que hoy impera. Nosotros somos parte de una nueva era, de una nueva vida, de una nueva creación, de una nueva humanidad. Somos parte de un pueblo, hermanos, diferente. Que eso lo tenemos que tener claro y no relajarnos, hermanos. Porque nos podemos relajar sin darnos cuenta. No sabemos en qué momento, hermanos, tendemos a volver hacia atrás. No sabemos nuestras actitudes, nuestras formas de pensar, de sentir, nuestras convivencias, nuestros matrimonios. A veces, hermanos, actuamos como si no conociéramos al Señor. La palabra de Dios habla claramente y dice, de modo que si alguno está en Cristo, hermanos, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todo aquello que usted hizo ayer pertenece a ese mundo pasado, a ese mundo antiguo, a ese mundo que no corresponde al actual. Es de otro tiempo. Si estamos en Cristo, hermanos, entonces usted tiene que ser inmune al pecado. Tenemos que protegernos del pecado, hermanos, que hoy está avasallante, que está como león rugiente a quien devorar, dice la palabra, acerca del diablo. Hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes. Todo lo relacionado a la vida pasada, hermanos, ya no nos corresponde. Ya tenemos que actuar de una manera diferente y no caer, hermanos, en situaciones que a veces confundimos. Somos parte de una nueva creación, vivimos en la gracia, pero no en el libertinaje, hermanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, hermanos? Y hermanos, lo digo con preocupación como pastor, pensando en todas las iglesias, no podemos confiarnos, hermanos, y decir, no pasa nada, ¿para qué? Bueno, los resultados se dejan ver. Ahora en Cristo, hermanos, vivimos un nuevo orden de existencia, vivimos en otro ámbito, hermanos, donde el pecado no reina. Todos los que hemos sido bautizados, dice la palabra de Dios, hemos sido bautizados en su muerte. Hermanos, todos los que hemos sido bautizados, es lamentable que no podamos entender esto algunas veces. Y lo digo, hermanos, no tan solo por los que se bautizaron el año pasado, los que tenemos años de bautizados. No hemos entendido que en el bautizo sucedió algo increíble, maravilloso, poderoso, hermanos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, hermanos. Andemos en vida nueva. Ayer, bajo el dominio de la muerte, del pecado, de nuestra carne, de nuestros deseos, de nuestra tendencia hacia el mal, dada nuestra naturaleza, hermanos, salíamos con la suya, con la nuestra, perdón. Cada quien hacía y deshacía. Sí,
Pero hoy en Cristo, hermanos, hoy vivimos bajo el dominio. Estamos a favor de la vida, no de la muerte. Sí, estamos a favor del amor, del perdón, de la humildad. Estamos a favor, hermanos, de que nuestra vida y de la comunidad de fe podamos sumar, no restar, que podamos incluir, no excluir con nuestras actitudes, hermanos, que hablan no de pecado, sino de una transformación de pies a cabeza, de personas, hermanos, que en sus hogares fomentan el amor, la comunión, el servicio, el uno con el otro. Usted es parte de una nueva creación. No el pecado, no es su egoísmo el que ahora impera en usted. No su lascivia, hermano, que lo mueve a usted. No, hermano, su abstracción, o sea, está usted nulo y cierra usted a Dios su influencia. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo en estos tiempos de pandemia? Estamos tratando que el pecado, hermanos, protegernos del pecado, así como nuestro sistema inmunológico. Estamos fortaleciéndolo, tomando ciertos alimentos, ciertas medicinas para que podamos combatir, hermanos, en su momento el virus famoso que está presente. Así estamos haciendo con nuestra vida cristiana, hermanos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque quiero decirle algo, hermano. Es lamentable esta enfermedad que hoy se vive. Pero es más lamentable cuando llega y la vida de las personas, hermanos, están sin una relación cercana con el Señor. Es muy lamentable, es muy triste, hermanos, cuando el Señor no es parte de esa vida, de esa familia, de ese matrimonio, de esos jóvenes. Es lamentable, porque entonces se reniega, entonces se maldice a Dios, entonces, hermanos, queda uno marcado de amargura, de tristeza. Pero cuando alguien, hermanos, el Señor está gobernando, está guiando todo su ser, toda su mente, todo, entonces, hermano, él reconoce que él ha muerto con el Señor y ha resucitado para vida eterna. El Señor quiere, hermanos, que entendamos esto. Nosotros somos parte de una experiencia nueva. No somos del montón, hermanos. Tenemos que entender que este mundo se halla bajo el dominio del pecado, de la muerte. Tenemos que tenerlo claro, hermanos. Y nosotros no podemos relajar nuestra vida espiritual cristiana y decir, no, pues yo sí me di a entender. Bueno, no podemos actuar así de una manera indolente, de una manera insensible, irresponsable, frente a todo lo que vemos a nuestro alrededor y comprarlo, hermanos. Comprar en la tienda todo lo que te vendan. No, hermanos. Porque mucho de eso tiene un mensaje de muerte para nuestra vida, nuestras actitudes. ¿Cuáles son nuestros referentes para vivir hoy en día? ¿Cuáles son nuestros referentes, hermanos? ¿Qué tanto impacto tiene en tu vida el mensaje de Jesús, en tu vida para transmitirlo en tu diario vivir con los que están cerca de ti? ¿Cuál es tu referente? ¿Qué youtuber es tu referente? Perdón, hermano. ¿Qué estás viendo todos los días que te marca tu pensamiento y te hace que tengas un patrón de conducta? Es la verdad, hermano. Tenemos que tener presente que mediante Cristo, Dios irrumpió en nuestra vida, hermanos, y trajo un mensaje diferente, un mensaje de vida. Como cristianos no podemos cerrar los ojos, hermanos, ante todo lo que hoy se respira y todo lo que hoy se vive, hermanos. Mi hermano Raúl Quintero apenas estuvo en la sesión de invierno y yo escuchaba que el hermano hablaba con preocupación y decía, es que en el mundo está viviendo de una manera terrible. Y daba algunos datos, hermanos, terribles. Y él decía, o sea, los divorcios en estos tiempos se han incrementado mucho. Y dice, y lo más dramático, que muchos hijos de familia de esos matrimonios refieren, si nuestros padres con la mano en la cintura
motivados por sus propios deseos egoístas, no tuvieron la capacidad para salvar su matrimonio. Si ellos decidieron hacer con su vida lo que quisieran y a nosotros afectarnos, pues nosotros también hacemos con nuestra vida lo que queramos. Hermanos, eso es triste, de veras. Qué lamentable. Qué tristeza, hermanos. Los que hemos padecido una experiencia, se puede decir, de divorcio cuando fuimos niños, es lamentable, es doloroso ver que la gente hoy en día, hermanos, el proyecto de Dios lo tira a la borda. Queda uno marcado para siempre. Hoy, hermanos, los índices de criminalidad, hoy el feminismo, hoy el vacío existencial en el mundo, está todo lo que da, la inseguridad, muchas cuestiones políticas, sociales, que hablan, hermanos, de un mundo que la pandemia del pecado lo tiene atrapado. Mi hermano Raúl decía que el 94.8% en las cárceles son hombres y el restante 5% son mujeres. Y tal vez haya algunos inocentes, pero la mayoría, hermanos, está ahí por alguna situación equivocada. Hermanos, ¿y nosotros cómo estamos, hermanos? Como cristianos. Eso es el mundo. Pero nosotros estamos honrando a nuestro Señor con nuestra vida, con nuestra mente. La palabra de Dios nos recuerda nuestra condición, hermanos. Es cierto que mientras dure esta vida terrenal, hermanos, como cristianos, estamos colocados entre la vida pasada y la vida en Cristo. Estamos, hermanos, entre el sí y todavía no. Es cierto, es cierto. No podemos negar nuestra naturaleza. Es cierto, hermanos. Pero tenemos, hermanos, que pensar en lo que dice la palabra del Señor. El mensaje del Evangelio nos ha trasladado a una experiencia hermosa y maravillosa. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Fuimos plantados, fuimos injertados, hermanos. Fuimos injertados y ahora nos nutrimos de Él, hermanos. Hermano, si no nos nutrimos de Él, morimos. Si no estamos insertados a la vid, si, hermano, nosotros sin darnos cuenta nos secamos. Ayer para nuestra vida cristiana era algo que nos emocionaba, era algo que nos placía, era algo que nos hacía sentir bien delante de Dios. Y hoy, tal vez sin darnos cuenta, el pecado, hermanos, nos está haciendo mella en nuestra vida. El apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 7 de Romanos, él se da cuenta de su situación, que él vive en su realidad. Y él dice, bueno, es que ahora en Cristo es cierto que yo quiero servir con todo mi corazón, pero veo algo en mí que me dice que no, lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que lo hago y lo que hago yo rechazo. O sea, hay una situación. Pero yo estoy en ese compromiso de ser fiel, de que el pecado no reine en mi vida. Y el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién podrá? ¿Quién podrá sustentarme? ¿Quién? Y él mismo dice, hermanos, más adelante en el capítulo 22, 23, dice, por Cristo, hermanos, doy gracias a Dios que Cristo Jesús lo puede hacer. Y en 2 de Corintios capítulo 10, hermanos, 2 de Corintios capítulo 10,
Dice la palabra de Dios, hermanos, que pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, hermanos. No militamos según la carne. Ese es el punto que Pablo quiere decirnos y que estemos conscientes, hermanos. Cuando hablamos de morir al pecado, no significa que un cristiano ya no peca, hermanos. Significa que ahora él no tiene ya más poder en todo mi ser. Porque ahora mi Señor es Jesucristo. Y mi mente y mi cuerpo están bajo la subordinación, bajo el reinado de Cristo Jesús. Vivimos en la carne, pero no según la carne, hermanos. Y cuando hablo de carne, no me refiero a esta carne, me refiero a esa naturaleza, hermanos, que tiende hacia aquello que no pertenece al reino de la vida, hacia mi egoísmo, hacia mi odio, hacia mi orgullo, donde el centro soy yo, hermanos, donde el centro soy yo y se hace lo que yo quiero. Y eso lastima mucho la vida de nuestros matrimonios, lastima mucho la vida de nuestros hijos, o nuestros hijos lastiman la vida nuestra, hermanos. Hoy el Señor quiere que entendamos que para vivir, hermanos, una vida plena, necesitamos ser libres del pecado. Donde el pecado, hermanos, no nos esclavice, no nos ate y no nos demos cuenta en la condición que estamos viviendo. Dos maneras de vivir solamente tenemos, hermanos. Vivir conforme a la carne o vivir conforme al Espíritu. Porque si vives conforme a la carne, dice la Biblia, que moriréis. Y cuando hablamos de morir, hermanos, alguien me dice, hermanos, dice ahí, pues no me he muerto, hermano. Espérate. Será en su momento pleno, ¿verdad? Pero cuando tú te despegas de Dios, cuando tú haces lo que tú quieres y lo que el pecado, cuando hablo de pecado es fallar continuamente la voluntad de Dios, entonces tu vida, hermano, se convierte en algo muy triste. Porque vivir sin Dios y sin relación con Dios cercano es vivir, hermanos, perdido. Es la verdad. Perdido. Dando tumbos constantemente en tu vida. Porque no le permites que el Señor gobierne tu ser, tus sentidos, tu cuerpo, todo tu ser, tu carácter. Sigues oprimiendo al otro. Sigues haciendo que Dios sea blasfemado con tu actitud. San Agustín, hermanos, decía él de la vida pasada, tal era mi vida. Y después dice, ¿era vida? No, hermanos, no es vida. Vivir bajo el poder y el dominio de la muerte, de la oscuridad, que es el pecado, hermanos, no es vida. Pero si vivimos en Jesucristo, bajo la influencia del Espíritu, de la intención del Espíritu en tu vida cada día, hermanos, entonces viviréis, haciendo morir las obras de la carne, a través del Espíritu, que es fuente de vida para nosotros, hermanos, que hemos entrado a una dimensión espiritual, a una dimensión que trae bendición en todo lo que nosotros vivimos y hacemos. Amados hermanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Sea destruido, hermanos, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, yo no puedo volver a algo que fue destruido. No está. No puedo entrar. Ahora con el temblor, hermanos, que hubo, muchas casas fueron destruidas, desaparecieron, ya no existen, hermanos. Dice la palabra de Dios, que los que hemos creído en Jesucristo no podemos vivir y servir al pecado. Porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Es vacío.
es vida rutinaria. Es gente, hermanos, que no concreta nada, porque su vida, su mente, hermanos, está llena de situaciones muy críticas. Es un futuro sin esperanza, hermanos. Es atrapados viendo la vida con ojos de incertidumbre siempre. Todo lo ven mal, todo, hermanos, es mala suerte y todo. ¿Por qué? Porque Jesús no reina en él. Porque el pecado lo tiene atrapado. Porque está, hermanos, en un momento donde la oscuridad reina en su vida. Y es evidente, hermanos. Es evidente. La palabra de Dios dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, hermanos, creemos que también viviremos con Él. Amados hermanos, hoy en ese tiempo difícil, necesitamos protegernos, hoy más que nunca, del pecado. Y tal vez pudieran pensarse, hermano, ¿por qué poner énfasis? Hermano, si no hay avance en nuestra vida cristiana, si no hay avance en nuestra vida comunitaria, es porque tal vez, hermanos, no estamos atacando el origen. No estamos atacando, hermanos, el fondo. Estamos atacando la forma. Y como iglesia, mientras no, hermanos, tomemos compromisos que honren el nombre del Señor con nuestra propia vida, como dice Romanos capítulo 12, ofreced en sacrificio vivo tu vida, tu cuerpo, todo tu ser. No vamos a avanzar en nuestra vida, en nuestra familia, si no permitimos que el Señor reine, gobierne en todos nuestros sentidos. Hermano, dice la palabra de Dios que el que no confiesa sus pecados no prosperará. Cuando el Señor nos invita, hermanos, a ser libres del pecado, nos invita para que podamos reflexionar de una manera especial. Y el punto está de ser libres. No es que alguien sea perfecto y nunca peque. Estoy hablando de ese señorío de Jesús en tu vida. Y que mientras vivas, hermano, la naturaleza del pecado estará presente en tu vida. Pero Cristo siempre reinará y no el pecado. Y para eso tenemos, hermanos, que buscar, tenemos que alimentar, tenemos que estar insertados para que esto suceda. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 8. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, hermanos. Dice la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, el Señor nos ha llamado a ser inmunes del pecado, para que nuestra vida, hermanos, tenga alegría, tenga contentamiento, tenga esperanza. Nuestra vida cristiana pueda ser de bendición donde quiera que estemos. Muchas familias, hermanos, por su odio, por su arrogancia, los pleitos familiares
causa mucho dolor hacia adentro de la vida cristiana. El pecado está ahí presente, no el Señor. Por situaciones, hermanos, de nuestros amados hermanos, se pueden dar situaciones muy lamentables porque el pecado los tiene atrapados y no se dan cuenta. La lujuria, la pornografía, el egoísmo, muchas circunstancias, hermanos. Tenemos que permitir que el Señor gobierne nuestra vida. Y tenemos que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, la verdad, me siento raro, he dejado de sentir esa relación de fidelidad contigo, ese contentamiento, esa alegría, Señor. Te busco muy poco. Señor, ayúdame para que el pecado no reine en mi vida. Ayúdame, Señor, a ser parte de la misión con los dones que Dios nos ha dado, hermanos. No vamos a poder avanzar, hermanos, al cumplir la misión si no estamos en condiciones. No vamos a poder avanzar. Así sean las estrategias más mejores que hayan, así vengan los cursos que hayan, si no tocamos de fondo el problema, hermanos, no vamos a avanzar. No hay estadísticas acerca de los problemas que hay en nuestra iglesia, de fondo, que vivimos cada uno de nosotros, hermanos. Pero los resultados son evidentes. Y yo oro a Dios para que usted y yo podamos decirle, Señor, asumo mi responsabilidad. La verdad, Señor, pasa esto en mi vida, para con mi esposa, para con mi esposo, y eso me trae desánimo, Señor. Ayúdame, Padre, perdóname. Y cuando nosotros lo hacemos, dice la palabra, hermano, que el Señor nos limpia, nos ayuda. Yo quiero orar a Dios. Yo quiero orar a Dios. Si usted necesita ser inmune, ser protegido del pecado, hermano, de esta pandemia que siempre ha existido, quiero que oremos a Dios. Yo necesito ser inmune, hermanos, ante muchas cosas. Y quiero pedir a Dios que lo haga. Si usted quiere hacerlo, si se pone de pie, vamos a orar a Dios. Padre Santo, Señor, que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, permítenos que como hijos tuyos podamos entender la necesidad de vivir en una experiencia nueva, que tú gobiernes todos nuestros sentidos, Padre, que podamos hacer que el reino de Dios sea una realidad entre nosotros, sea en nuestro hogar, sea, Señor, en nuestra familia, con nuestras amistades, en la comunidad de fe, que los valores del reino sean una realidad. Pero para esto, Señor, tenemos que ser libres del pecado, de nuestro egoísmo, de nuestra amargura, tristeza, de nuestro odio, Señor, que a veces nos tiene atrapados. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a nuestros jóvenes. Bendice, Señor, a nuestros adultos mayores. Ten misericordia, Señor, de hombres y mujeres, de todos los que conformamos, Señor, tu pueblo. Te rogamos, Padre, que hagas lo que tengas que hacer. Recibe, Padre, nuestro anhelo, nuestra petición que brota de nuestro corazón. Necesitamos fortalecer nuestra vida contigo, Señor, y así caminar, mantenernos fieles en el camino, Señor. Y si alguien tropezare, Señor, levántanos, por favor.
Que nadie se quede engañado, Señor, por pensamientos ajenos a lo que tú has dicho en tu palabra. Permítenos ser libres del dominio, del poder de nuestra vida antigua, y que ahora, Señor, el poder, el señorío de tu Hijo Jesucristo sea una realidad en cada uno de nosotros. Padre, bendito seas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, paz a vosotros. Bendito sea, hermanos, Dios por la palabra que hoy escuchamos. Esperamos, hermanos, que esta palabra haga algo en nuestros corazones, que nos lleve, hermanos, a humillarnos, que nos lleve, hermanos, a buscar a Dios, que haya, hermanos, un verdadero avivamiento, no por la emoción, no por la emoción de una palabra bonita que oímos, no, hermanos, sino sea por la convicción de que Cristo Jesús es la palabra, y de que Él, hermanos, si Él no mora en nosotros, como Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Dios quiere, hermanos, que esta palabra que hemos escuchado traiga a nosotros una seria reflexión, y que le pidamos a Dios: Señor, ayúdame para no fallarte más. Ayúdame, Padre, para que mis ojos, mis oídos, mis manos, mi mente, mi corazón no te falle más, Señor Dios. Pídele, Señor, y dígale: Señor, no queremos fallarte más. Ayúdanos, ayúdanos. Permite que el compromiso que hacemos hoy, Señor, siempre lo tengamos en mente. No por una emoción, no, sino recordemos el sacrificio santo y vivo de Cristo Jesús ahí en la cruz. Y eso nos haga recordar el compromiso que tenemos delante de ti. Quiero invitarlos para ir cerrando este momento, hermanos, y que podamos renovar nuestro compromiso delante de Dios. Pidámosle al Señor que Él llene nuestra vida de su espíritu, perdón. Un compromiso de
Seamos fieles a Dios, hermanos. Pase lo que pase en este año. Si alguno de nosotros, si Dios así lo ha pensado, ya no es en ese año, que nuestras familias, que nuestros hijos sigan siendo fieles a Dios. Hermanos, yo deseo de todo cariño, de todo amor, que Dios los bendiga. Vamos a finalizar este momento con la oración de nuestro hermano ministro Juan Manuel Jiménez Caso. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Amada Iglesia, damos gracias a Dios por este momento que hemos tenido en este culto, en este día. Estamos ya culminando el día sábado, hermanos, y bendito sea Dios, porque todo el día pudimos tener palabra de Dios, alabanzas al Señor. Y bueno, Dios nos guarde, hermanos. Dios nos ayude a seguir adelante. Dios camine con nosotros. Dios fortalezca nuestra vida. Tengamos alegría de vivir, hermanos, y que nada opaque nuestra vida, porque tenemos la opción y la respuesta de parte de nuestro Señor. Así que, hermanos, les abrazo desde aquí a todos, a toda la iglesia. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho en estos tiempos de pandemia, pero también cuídense también de la otra pandemia. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a despedirnos, vamos a clausurar y que Dios responda a nuestras necesidades y a los anhelos. Algunos enfermos, hermanos, que están en nuestra iglesia, donde quiera que se encuentren, que el Señor los bendiga, que el Señor toque sus cuerpos y que el Señor fortalezca a cada familia, a cada hermano, hermana, y que este momento que están atravesando, que el Señor los acompañe. Vamos a orar, hermanos. De los hermanos que yo conozco, voy a orar, y los que, donde quiera que se encuentren, oramos a Dios por ellos. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, Señor, te damos muchas gracias por este día sábado. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar juntos. Tu palabra, Señor, la alabanza, ha sido motivante, ha sido tu palabra, Señor, el reconocimiento que te hemos dado. Y te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros pueda seguir adelante, que podamos seguir siendo firmes, que podamos seguir siendo fieles, Señor, comprometidos, a pesar de todo lo que pase. No queremos quedarnos sentados y ahí, Señor, derrumbados por el pecado. Queremos seguir, Padre, que somos libres en Jesucristo y eso lo hemos entendido en tu palabra y eso afecta directamente nuestra vida, Señor. Así que ayúdanos, Padre, a comprenderlo, por favor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, y ante todo el ambiente que hoy se vive de maldad, por todo lo que se ha disparado, Señor, permítenos honrar y glorificar tu nombre con nuestras vidas, Señor. Cada familia, cada hogar, lo ponemos en tus manos. Y, Señor, a nuestros hermanos que están enfermos por COVID, donde quiera que se encuentren, te pedimos que los bendigas, Señor. Que los abraces, que los fortalezcas, que ponga los medios para que nuestros hermanos puedan salir adelante. Señor, aquellos hermanos que están enfermitos porque tienen otro padecimiento desde hace ya algún tiempo, por su edad, por circunstancias especiales, Padre, ten misericordia, Señor, los ponemos en tus manos. Abrázalos, fortaléceles, y todo lo que hagan pueda redundar para su sanidad, Señor. Por favor, a las familias, a todas las sociedades, departamentos que la iglesia, en este próximo periodo que vamos a iniciar en este año civil 2021, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos sumarnos y podamos hacer, Señor, que la iglesia pueda seguir caminando, Señor. Hay comentarios adversos, pero nosotros esperamos y confiamos en ti, Señor. Esa es nuestra fuerza,
Esa es nuestra esperanza, Señor. Así que, Padre, que la iglesia podamos estar atentos, Señor, a tu voluntad y poder hacer que tu reino pueda seguir siendo expandido. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por todo, Señor, lo que estamos concluyendo en este año civil 2020 y nos ponemos en tus manos para que sigas con nosotros, Señor, hasta el final. Padre, te damos gracias por nuestro hermano ministro Israel Delgado, que gracias, Señor, porque está mucho mejor de salud ante el COVID. Nuestro hermano Mario Alberto, muchas gracias, Padre, por tu hijo. Y gracias, Señor, por nuestro hermano ministro Nehemías, nuestro proveedor. También agradecemos porque también ya está mucho mejor. Así como a ellos, a todos nuestros hermanos, pon tu mano sobre tus hijos y trae la sanidad que necesitan. Aquieta nuestra vida, Señor. Fortalece nuestro ser. Esperamos y confiamos en ti, hoy y siempre. Abrázanos, Padre, y que tu presencia esté presente. Que tu ángel acampe alrededor de todo tu pueblo. Por favor, Padre, con todo nuestro corazón te damos muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Y ahora, amados hermanos, deseo que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la dirección y la participación de su Santo Espíritu habite en cada uno de nuestros corazones. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amada iglesia, Dios les bendiga. Paz a vosotros. Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre